Niña preciosa, Fátima Fernández. Vaya con Dios. Fátima Fernández Mercado, hija de la querida Adela Mercado. No puedo creer que estuve en mi programa. ¿Cómo está, muñeca? Súper bien, gracias por la invitación. Pero por favor, tome asiento, señorita. Gracias. Muchas gracias por venir al programa. Estás muy linda. Muchas gracias. Te juro, recuerdo cuando te tuve en mis brazos, ya desde chiquita recorría los pasillos de Canales, me acuerdo, Era un poco llorona, aquí no importa, eso ya es característico de las criaturas, Era un poco malcriada. ¿Verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué estamos? Contame de tu vida, niña, ¿qué estás haciendo? Y bueno, siempre con el teatro, siempre con la actuación, siempre con la música, y este año probando qué tal con la conducción en tele, ¿verdad? Ya hace tiempo que quería que se me dé la oportunidad de trabajar con chicos en televisión, y ahora se me dio gracias a Lema Producciones y al canal, así que súper feliz. Qué maravilla, lo de la conducción viene justamente prácticamente de sangre, ¿ya te gusta o veiste una oportunidad y dijiste, bueno, me meto ahí a ver si cómo me va y también así como le fue a mi madre o le va? Bueno, la cuestión con mi mamá es que, bueno, obviamente es como el caso de la hija que siempre vio que el papá era abogado, sí. Lo voy leyendo toda la vida y bueno, un día dice, voy a probar a ver qué tal. Yo crecí en esto, ¿verdad? Crecí viendo a mi mamá conducir programas, conducir eventos, y siempre me gustó mucho porque de alguna manera también tenía la capacidad para hacerlo, pero bueno, requiere de mucha formación y recién estoy empezando, así que si puedo lograr por lo menos la mitad de lo que consiguió ella en su vida, sí, sería genial. ¿Cómo te está yendo? Por ahora bien, estoy en la co-conducción en Pequeños Gigantes con Dani de Rosa, que es un capo y aprendo muchísimo de él. De hecho, maestro, sí. Y en la conducción del resumen de Los Pequeños, que va los martes y jueves, y ahí sí estoy enteramente a cargo de eso y es súper... Sos la presentadora oficial del resumen de Los Pequeños. Segmento, Y ahí vienen los chicos. Y en el resumen, yo disculpa, porque yo, la verdad, como está haciendo, yo estoy trabajando, sí. Es como un recuento de lo que pasó. Claro, aparte de eso, aprovechamos para traer a los chicos a que cuenten cómo se sienten, cómo están llevando la competencia, porque justamente Pequeños Gigantes es el espacio donde ellos cantan y hacen todo, entonces el resumen es algo más distendido. Para un descargue, tal ejemplo, cual, ¿verdad? sí. Bueno, ¿y cómo te está yendo? ¿Cómo sentís? ¿Cómo ves justamente? Porque estás haciendo un trabajo bastante importante, ¿por qué tenés que estar lidiando justamente con las emociones? Tenés que ver criaturas, a lo mejor en algunas nenas te identificás. ¿Cómo te está yendo? Es que cuando yo era chiquita competía también en muchos certámenes de canto, entonces los veo y es como que sé bien lo que les está pasando y más todavía porque, bueno, soy la figura femenina, entre comillas, entonces como que la figura maternal, ¿verdad? Exactamente. Ellas necesitan un poco de eso también. Eso es la tía Fátima. La tía Fati, así mismo me dicen. Entonces cuando me dijo Lenny, bueno, yo ya estaba haciendo mucho teatro infantil, enseño a niños en la escuela de teatro. Claro. Entonces me dijo, yo creo que esto te va a ir bien. Claro, lo que pasa es que el teatro es una cosa y bueno, hacer un programa en vivo en televisión es totalmente diferente. Las emociones son al instante y todo es mucho más fuerte, todo lo que ocurre. Sí, a mí me da pena, a mí, qué sé yo, ya divaguemos, ¿verdad? Que me llamen como jurado, por ejemplo, no sé. Yo me vuelvo loco porque ¿cómo decir descalificar a una criatura que está dando todo su arte ahí? Y bueno, yo creo, cuando me dicen, Fati, vos no te pones a llorar cuando se eliminan. Claro, y sí, obviamente sí me duele, pero yo sí de pensar que los chicos desde ahora ya tienen que ser conscientes de que esto es difícil. Claro, totalmente, que no es nada fácil. Claro. Y que hay justamente un largo trayecto que seguir para triunfar en la vida. Así mismo. ¿Tenés tu primera experiencia en televisión? ¿Te ves encasillada o decir, no, yo, Fátima, me gustaría hacer otras cosas? Bueno, es mi primera experiencia en conducción, pero en televisión ya estuve haciendo todo lo que tenía que ver con el arte, o sea, ya hice una ficción, ya hice 3 ficciones, estuve en Rojo también. Te pregunto como conductora. Pero como conductora es algo nuevo y realmente lo mío es siempre el arte, ¿verdad? O sea, quisiera colaborar siempre en la tele, con la tele, o sea, desde el arte, ¿verdad? No es algo que yo no sé si me veo toda la vida como conductora de tele, realmente no te puedo decir. Pero ¿y si se da esa posibilidad? Buenísimo, siempre y cuando no descuide la actuación y la música. No, porque de hecho también la televisión, por supuesto, te va a ayudar muchísimo en tu carrera como actriz, ya sea como docente, la parte de las criaturas y también para tus trabajos de interpretación. Tal cual es eso, yo creo que no hay algo de mayor magnitud. Estamos viendo que la televisión. ¿Qué eso es? Era una obra de teatro que hice en el Banco Central, se llamaba Delirio Encantado, una comedia musical que vinieron unos directores argentinos y yo también fui a Argentina a ensayar para esa puesta, fue buenísima. Y háblame, Adela Mercado como mamá de Fátima. Ella está emocionadísima, la verdad que mi mamá es un pilar fundamental en mi vida, ella apoya todo, es la única que está siempre ahí, súper pendiente de todo lo que hay en cada obra, en cada presentación, en cada programa.
Yo creo que de alguna manera se siente realizada porque... ¿Es tu amiga ella? Sí, es mi mejor amiga. Le cuento todo le puedo Así contar. como ella también comparte contigo muchas cosas. Todo, la verdad que estoy muy orgullosa de ella, lo que es como persona y lo que es como profesional, y tengo la bendición de tenerle siempre conmigo. ¿Aprobas totalmente la relación de tu papá con una persona mucho más joven, de tu mamá, perdón, con una persona mucho más joven que ella? Sí, por supuesto. Alejandro es una persona magnífica. Yo trabajo con él en Pequeños Gigantes. Claro, él es la voz, claro. La voz que está acompañando y es divino. La verdad que yo estoy muy contenta con ellos dos. Y que sean felices, es lo más importante. Es lo importante, ¿verdad? Sí. Por supuesto, apoyar todo en lo que sea a su relación y por supuesto todo lo que encare de hoy en más, Adela. Yo creo que muy pronto volverá a la televisión. Sí, yo también pienso eso. Tal cual. El programa está dando justamente de qué hablar, ¿eh? Este programa tiene su segunda parte, va a venir un ciclo, segundo ciclo de Pequeños Gigantes. Ya se hizo el segundo casting para la segunda temporada y fue exitoso. Muchísima gente de nuevo. Y yo siempre comparo con lo que fue Rojo, porque Rojo solamente tuvimos 5.000, sí. Bueno, mucho ya, 5.000 personas en un casting, claro. Pero Pequeño Gigante tuvo 11.000, o sea, duplicó. Imagínense la cantidad de niños talentosos que hay en el país y que tienen la oportunidad de mostrar eso en televisión, ¿verdad? O sea, es muy grande lo que está haciendo Telefuturo y lo que está haciendo Lema Producciones al apostar por el talento de los más chiquitos, ¿verdad? Porque hace mucho no se hacía. Laurie Anderson fue la última Exactamente. en hacer un programa para niños. Tenés razón. Hace mucho. Fátima, aparte justamente de estar en teatro, por supuesto sos una actriz queridísima, estás haciendo buen trabajo en televisión, ¿te gustaría estudiar otras cosas que no sea eso? Bueno, yo de hecho estoy en cuarto año en la facultad, en Ciencias de la Comunicación, para Comunicación Institucional, ¿verdad? Que es más lo que tiene que ver con la comunicación entre las empresas, claro, eso, porque tenemos la empresa familiar también, que en algún momento seguramente me voy a tener que dedicar. Claro. Pero yo quisiera salir afuera a formarme, quisiera estudiar afuera, más en lo que es enfocado en teatro musical, que es lo que a mí me gusta, ¿verdad? Poder cantar y actuar en escenario. Y quién sabe, a lo mejor después, no sé, tomamos un rumbo más hacia la actuación ante cámara. Realmente en este momento lo que yo estoy enfocada en formarme, en estudiar mucho, en laburar mucho y a ver hacia dónde me lleva el viento. Me decís salir fuera a estudiar. Sí. Por ejemplo, ¿a qué ciudad, a qué país? Perdón. A mí me encantaría ir a Nueva York. Sí. Yo sueño con Broadway. ¿Por qué? Porque me encanta. Bueno, estudié mucho inglés también, entonces, también, claro. Entonces quiero que me sirva algo también eso. Claro. Pero podría ser Buenos Aires, podría ser. Lo que pasa es que con la cuestión acá en Paraguay hay muchas buenas escuelas de actuación, pero en el rubro que a mí me gusta, que es el teatro musical, hay muy poca formación. Entonces afuera de pronto uno puede ir a formarse más, estar todos los días, interiorizarse y venir acá a traer cosas nuevas, ¿verdad? De hecho. Es lo que hicieron los grandes, ¿verdad? Muchos grandes que tenemos acá, ir a formarse para traer cosas buenas y renovar. Hay muchísimo talento en actuación, hay muchísimas actrices buenísimas. De hecho, por supuesto, todo lo que sea audiovisual en nuestro país está en su apogeo. El teatro está volviendo justamente a ser como antes. A mí me emociona ver justo en fin de semana, por ejemplo, que todas las salas estén ocupadas y todas tengan su cola de gente. Eso me encanta. ¿Son amigas todas las actrices? Las nuevas, te digo. Yo veo un buen relacionamiento. La verdad que estamos empezando, tanto en el teatro como en el audiovisual paraguayo. Sí, hay un gran avance de lo que era hace 10 años de lo que es ahora. O sea, ahora tenemos la oportunidad de aprender, vamos a una ficción nacional, tenemos, podés escoger entre varias obras de teatro y realmente tienen éxito, ahora sí se acompaña de mucha publicidad también, es importante. Pero el relacionamiento yo creo que bien, hay relativamente pocas escuelas de actuación, entonces somos como todos muy conocidos, entre todos nos conocemos, es muy chico todavía el ambiente, ¿verdad? Tenés razón. Veo buena onda, yo al menos recibo muy buena onda de mis colegas. Te veo muy linda, exitosa, estás haciendo buen trabajo, repito, en televisión, sos una actriz, sos muy querida, sos hija de Adela Mercado, que obviamente, quieras o no, representa un peso para vos, ¿verdad? Sí, por supuesto. Tener la mochila de ser hija de la querida Adela Mercado, que es justamente una de las conductoras más queridas de la televisión paraguaya. Sí. No puedo dejar de preguntarte, ¿estás de novia? No estoy de novia. ¿Solita? Sí y no. Siempre hay alguien. No me quiere decir, no puede ser, ¿eh? No tengo novio por ahora. Sí, pero hay algún... Bueno, está. Alguien por ahí me hace sonreír. Muy nenita, la cara ahí, ¿eh? Pero es alguien del equipo, del entorno, alguien conocido. Puede ser. No hablo mucho sobre eso.
Gladys, Pero vos sabías, puede no me ser. dijiste nada, Mira como así, yo sé, me dice, y bueno, está. Fátima, te agradezco que hayas venido. Éxitos, mi querida. Muchas Cuídate gracias, mucho, Julio. sos muy linda, mi amor. Muchas Y metele a eso que querés. Dale. Formarte, mi querida, que esto es lo que necesita este país. Chicos, Así mismo. bien formados como vos, por ejemplo, Y Muchas cariño gracias. para tu mamá, ¿sí? Dale, gracias. Gracias, mi querida. Hacemos la pausa, 11:53 minutos, 25 la temperatura. Ya volvemos.